Como cada semana tengo que saludar a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que vienen a sentir nuestro programa de Encontros de Al-Had. También como cada semana voy a partajar mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 122. Maravilla del Dios, cuando empecimos esto, nunca no pensamos que íbamos a tener tantos programas. Ama, todavía hay muchos para convidar, hay muchos sujetos para hablar y seguro tendremos unos cuantos programas más, si el Dios quiere. Muchos, espero. Tengo este día que daros unos tristes saberes, ama, es parte de nuestra vida. Y quiero contaros que en esta semana pedimos a dos queridos amigos que no podemos creer. Yo tengo un dolor en la alma que no puedo dejar de pensar en ellos. Pedimos a nuestra querida Tamara Alexander y a nuestro amigo y querido Moshe Shaul. Los dos laboraron tanto por nuestra cultura. Ya sabemos, Moshe años atrás empezó cuando casi ninguno no hablaba ni se sabía mucho en el mundo sobre nuestra cultura, y la querida Tamar con sus estudios, y después los dos directores de la Autoridad Nacional del Ladino, en primero Moshe y en segundo hasta ahora Tamar. Vamos a ver quién va a venir a la autoridad ahora. Quiero decir, dos personas maravillosas, dos amigos buenos, dos que pushaban por la cultura, por la lengua. Mucho para decir de ellos, un grande aprieto en el corazón, seguro vosotros los conocéis y también estarás pensando que estarán sus almas en Gan Eden. Seguro hoy es una fiesta en Gan Eden porque están estos dos amigos ahí para continuar a laborar por nosotros y mirarnos desde ahí. Ama, como decía una buena amiga, y a vos conté, me parece otra vez, Rika Viri decía, una lágrima, una risa, esto es la vida entera. Vos voy a contar que la próxima semana, el 9 de abril, vamos a tener los secretos de la Agada Pascuala con nuestro querido amigo, el doctor Eliezer Papo. Él nos va a hablar de algunas cosas sobre la Agada, mismo que seguro ya habrá pasado el Pesaj, ama, bueno será saberlo. Las horas las tenéis aquí en el reclam, y también si queréis entrar a ver más información, podéis ir a esefrad.com y ahí vas a encontrar el reclam y muchas otras cosas sobre nuestra cultura, nuestra lengua de todas las bandas del mundo. Si queréis ver los filmes de los programas pasados, podéis entrar en youtube.com/esfarad o en esfarad.com/tv. Si nos queréis dar vuestro ayuda, vuestro dono para continuar con más y más de estos programas, podéis entrar en esfarad.com/encontros y vas a ver la manera de darnos vuestro ayuda. También nos ayuda mucho cuando ves los videicos en nuestro canal de YouTube, darle me place, me gusta, like, como se dice, y esto será también de grande ayuda y sin parar. Voy a presentar el programa que tenemos hoy. Dos mancebos de Izmir que ya están aquí con nosotros, y nuestra querida balabaya Rachel Amado Bornik, que va a hacer su entrevista con ellos. Querida Rachel, venida en Bonora. Merci mucho, querida Liliana. En primero debo de decir el aprieto de mi corazón hoy, de una parte, por el saber que tuve anoche, solo anoche, que nuestro querido Moshe Shaul nos dejó la vida. Como tú y yo, tengo muchas memorias con él y quería dedicar este programa a su memoria.
Ma de otra parte, estoy muy contenta también, porque tengo aquí 2 musafires que los quiero muy, mucho bien. Esto es una razón que los invité, la razón que puede ser va a interesar más mucho a la gente es porque, primero les diré que cuando metí el título de 2 mancebos, me dijeron, nosotros no somos mancebos. Le dije, mira, una que para mí sos mancebos. Seguro que ya están en los 50, vos diré de ahora. Ma son mancebos. Después les dije, mas sois los más mancebos que yo conozco en Izmir, que saben hablar nuestra lengua. Y me dijeron, sí, esto es verdad. Bravo. También como personas, ya sé que pues, vais a tener placer de conocerlos. A mis más cívicos amigos de Izmir, que cuando estuve en Izmir en pasadas, se ocuparon muy mucho de mí y dije, y de sentirlos hablar en nuestro español, tomé tan grande placer y que dije, vosotros vais a ser mis musafires esta vez. Y vos quiero presentar, en primero, vamos a, no sé, la M viene antes de la R. Quiero decir, voy a presentar a Besim Amado en primero, porque también, como ya veis de la alcunia, somos parientes. Yo lo llamo mi sobrinico y él me llama Tant Rachel y fue la primera persona en mi vida que me llamó Tant Rachel y yo dije, esta persona es muy, muy especial para mí. Vos presento a Besim Amado que vos saluda de Izmir. Besim, ¿quieres decir un merhaba? Un hello? Merci muy mucho. Hola. Buenas tardes a todos que me están sintiendo ahora. Yo estoy hablando de Izmir. Y por eso es que estás buenas tardes. Nosotros aquí estamos buenos días desde mañana. Sí, sí, aquí son las 7:20 ahora. Merci muy mucho por los verbos hermosos que dijiste por mí. Es un honor muy grande participar en este programa por la primera vez. Por esto estoy un poco heyecanlı también. Emocionado. Emocionado. Jacques, y Jacques también es amigo de Besim. Y ya vamos a contar sobre sus profesiones. Por ahora, que vos digo un hello, Jacques. Bueno, yo como es por la primera vez, vos quiero decir venidos en Bonora. Merci mucho. Vos dejaré entonces. De mi parte también, merci muy mucho. Vos quiero mandar un saludo de Izmir. Ya sé que allá es de mañana, no sé. Aquí es, diríamos, tadrada buena a todos. Tadrada buena, un abrazo fuerte de Izmir. Estamos muy contentos por participar, por estar con vosotros por primera vez, sí, y hablar sí, de Izmir, sí, que tenemos muchas cosas para contarles. Para mí, una alegría. Ok, merci mucho, chicos. Besim, ¿quieres decir cómo somos parientes, tú y yo? Sí. Tú, Tant Rachel, tú sos una prima hermana de mi gran papá Benjamin Amado. Absolutamente. Liliana, tenemos una foto, si quieres mostrarla, Pichín, de yo con su gran papá, poco antes que se muriera, que es mi primo hermano. Y hasta que la topas, vos diré que
él es mi primo hermano. Es la última vez que lo vi antes que se muriera. Me parece que esto es 1989. No, 84. 84, ok. Es un primo hermano mío, que es su papá y mi papá eran hermanos. Ok, a continuar, puedes quitar la foto. Gracias, Lili. Por coincidencia también, no, primero te demandaré a ti, Besim, ¿de dónde te empezaste a hablar? Porque, como dijimos, uno de los dos mancebos que existen ahora en Izmir que saben hablar nuestra lengua buena. ¿De dónde te la empezaste? Yo ambezí de mi madre, porque mi madre solo habla ladino en casa. También ambezí un poco de los grandpapás, de los grandmamás, ma la parte más grande es de mi madre. Mi madre hoy ainda está hablando ladino en casa, habla muy poco en turco en casa. Ella ya puede hablar perfectamente el turco, pero en casa siempre hablaba el ladino. Y yo ambezí de ella en casa. Ma como dije, también ambezí un poco de mi grandmamá Alice y otra grandmamá de la parte de mi madre, Perla, que también hablaba muy bien ladino. Mesmo tu mamá es de las más mancebas mamás que están hablando en ladino hoy en Izmir, ¿no? No hay mucha gente de la edad de tu mamá mismo. No. ¿Hay? ¿Que están hablando en casa en ladino? No, hoy en día la gente que habla ladino en Izmir es la generación de mi madre. Mi madre ya tiene 77 años. Ya sé. Esta generación, casi todos hablan ladino. Ya sé que hablan, pero no les están hablando a los hijos, como tu mamá los ha. Sí, pero la diferencia de mi madre no es de Izmir, es de Tiria. De Tiria. De Tiria. Creo que hay mucha gente aquí que tienen, o algunos aquí que están hoy, que puede ser tienen antepasados de Tiria, que en turco ahora lo llaman Tire. Sí, es posible. Como mi madre es de Tiria, allá la vida es más diferente porque Tiria es un casal chico de hoy en día 50,000. En aquel tiempo, cuando moraban en Tiria, puede ser que había 15, 20,000 personas con muy pocos judíos, y por esto siempre hablaban en ladino en casa. Cuando se encajaban en casa, era otro mundo, era otra cultura completamente. No hablaban en turco, solo en español, solo en ladino, y por esto mi madre tiene el uso de hablar ladino siempre. Jacques, contamos tú. Contamos tú de dónde te empezaste. Yo les voy a contar cómo fue el impisillo. Es que la primera cosa que les quiero decir, yo nací en el año 64. Hasta los 70, que la comunidad judía en Izmir que estaba más fuerte, entonces se hablaba el latino. Después de los 70 empezó a trocar la sociedad turca. Y yo tuve de chiquitico un deredor, lo que se decía al tiempo, de papus y papás. Entonces eran los grandpapás, las grandmamás, todos juntos, y eran aedados todos, de 90 para arriba. Y yo de chiquitico me agradaba muy mucho. Es que siempre había gente que nos bateaba por la puerta, entraban a la sala, todos sentados alrededor de la música chica. Y yo estaba de chiquitico en medio de ellos, al lado de la música chica, sintiendo todo lo que estaban hablando. Y de chiquitico no me meneaba del lugar.
y a los papás les agradaba mucho. Este hijico. Y estaban sentados con aquel café capico en la mano y los dos bizcochitos, y siempre con aquella conversación lo pasaban una maravilla. Y eso fue, y sin olvidar, yo me acuerdo, en casa se fumaba también. Y los grandpapás, Fumar cigarros. yo les daba el cigarro, les encendía también de chiquitico el cigarro. Así era un pasatiempo para mí. Esto me ayudó mucho para empezarme de chiquitico aquel latino y conocer más palabras y expresiones. Así me ayudó mucho y fue para mí. Y si me vas a demandar qué relación tengo con Bessie, primos segundos. Somos parientes con Bessie y es que teníamos en casa, la recibíamos a la gran mamá de Bessie, de parte de su padre, a la tante Alice. Y siempre usamos esta palabra diciendo tante, como te estamos nombrando, llamando tante Asher, y venía por la puerta. Qué grande era una emoción cuando venía la tante Alice, que sabía contar. Era una persona de cultura y de contar las cosas, las historias, todo. Para nosotros fue una cosa, una riqueza también, una riqueza cultural que tuve en mi chiquez. Así fueron mis primeras experiencias, que el turco lo hablaba, lo empecé después. En primero fue el latino, tan fuerte. Esto fue, y después, sí, en la escuela ya te empiezas a olvidar el latino. Agradecemos, gracias al Dios, que pudimos preservar este latino, más conversando con quién, con mi primo segundo, nuestro querido Bessie. Éramos vecinos también. ¿Cuál? Con Jacques, éramos vecinos en nuestro chiquez. Morábamos en el mismo apartamento. Qué bueno. Esto yo me enamoro de la vida judía de Izmir. Siempre fuimos cerca unos de otros. Yo seguro viví en el tiempo que se empezaron a ir por Al-Sanjak la gente y nosotros estábamos de ainda por Karatash. Vosotros sois mancebos, nacisteis por Al-Sanjak, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que es donde ahora moran todos los judíos, y me enamoro de estar en Izmir, porque todos los judíos se conocen, están en la misma malle más o menos. Si demandas, ¿dónde mora tu mamá? ¿Dónde mora tu sobrina? ¿Dónde mora? Están todos a 5 minutos, a 2 minutos a pie de ir, todos en el mismo quartier. Tenéis también el centro, no sé cómo lo estás llamando ahora, era la Quilá de Al-Sanjak, que es la sinagoga de Al-Sanjak. Ahora tenéis una fragua entera con... Sí. Sí. ¿Quieres contarnos cuál es esta fragua? Les quiero contar un poco de esta fragua. En primero ya teníamos, se llamaba la Quilá de Shar Hashamai, y siempre era de 2 etajes, y por debajo estaba la liga. Yo me acuerdo en el año 90, yo tuve esta responsabilidad. Yo me ocupé mucho para adobar, para aprontar a la juventud y a la comunidad judía la liga. Y después, por años, ya se usó el lugar con la Quilá. Después se decidió trocar un poco, y también no estaba abasteciendo el lugar. Y hicieron el proyecto, sí, muy bueno, y ahora de calle de 4 etajes,
sí, lo prepararon y, para lo que tenemos de menester y estamos recibiendo a la gente de todas partes del mundo que vienen. Una maravilla está siendo la quila y también para así a recoger a todos, juntos estamos, sí, hay una alegría en Alsanja. Una cosa, un Todo en medio detalle. de donde vive la gente. Sí. Sí, Un detalle que les quiero dar, porque como son descendientes, o una gran parte en Argentina hay descendientes de Izmir, a la gente les parece como estamos en el mismo cartier, la ciudad es chiquitica. No, el cartier por donde viven los judíos, todos están muy cerca, a 5 minutos, a 10 pasos, la gran mamá, la parientes, los primos, todo muy cerca. Mas la ciudad, sin olvidar, es una ciudad más de 5 millones. Es la tercera grande ciudad del país. Es que los judíos están juntos en el mismo cartier. Bueno. Perfectamente. ¿Alguna cosa quieres ajustar por esto? Porque tengo otra cuestión para ti, Besim. Uh-huh. Sí, dime. Oh, ok. Quiero pasar a vuestra profesión. Vosotros, todos los dos, sois guías turísticas. ¿Cómo se refiere en turco? Guide en inglés de turismo. ¿Cómo y de qué decidiste hacerte guía de turismo? Valla, desde mi chiquez yo estaba muy interesado en las lenguas extranjeras y en diferentes países del mundo. A mí me agrada mucho viajar. Yo conocí 58 países. Viajé muy mucho y siempre quise aprender, empezar más sobre el mundo, más lenguas, más países. Y desde mi chiquez, cuando yo era chico, siempre abría el Atlas, el libro de los mapas, y siempre miraba qué país está ande, qué bayrak tiene, bandera, qué lengua se habla. Tenía una curiosidad muy grande. Y cuando me engrandecí, esta curiosidad se hizo ainda más grande y, bueno, después de la universidad tuve una ocasión para participar en un curso de un año para hacerme guía. Gané los exámenes y tomé el diploma para poder laborar como guía. Empecé a laborar. Dime, un minuto, Besim, ¿cuál estudiaste en qué universidad estudiaste y cuál? Yo estudié aquí en Izmir, se llama Universidad de Ege, el mar Egeo. Estudié comunicación y jornalismo. Y después... Y fui empezando más lenguas. Yo, en la Baruch escuela, Hashem, tengo un dono de nacimiento para las lenguas. Puedo hablar 5 lenguas. Aparte de ladino, puedo hablar español moderno, portugués de Brasil, italiano, inglés y turco. ¿Y francés también no sabes? Francés no, bueno, ¿Francés? sé un poco, pero no tanto. No tanto para poder laborar como guía. Porque ya sé que sabes. Sí. ¿Y crees que el ladino de tu casa te ayudó a empezar estas lenguas? Sí, pero no solamente el ladino de casa me ayudó. Seguramente el ladino me ayudó muy mucho. Siempre es una base
muy fuerte, muy importante, ma este dono del Dios que tengo de nacimiento para las lenguas también me ayudó muy mucho. Seguro, seguro. ¿Y tú, Jacques? ¿Cómo, Me estás cómo decidiste? demandando cómo me decidí para esta carrera, cómo fue. Es que yo después de escapar del liceo, sí pasamos el examen para la universidad. Yo lo que quería era estudiar arquitectura y ser guía también. Las dos cosas lo quería. Era mi deseo, porque a los 15 años ya me había mercado el libro como un diccionario y que me estaba empezando, sí, el español, español, francés, francés, español. Era de chiquitico, ya tenía al lado, sí, ya había escapado la primera parte, la base del español. Tenía mucha curiosidad también. Y de chiquitico, los papus que tenía, sí, me habían dicho, Jaquito, tú sos duado para las lenguas también. Entonces, eso me ayudó muy mucho y estuve en una escuela francesa. Después de escapar, sí, la primera, sí, es que en Izmir, hablando de escuelas americanas, tú que estuviste en un colegio americano, y yo tuve esa posibilidad, oportunidad de que desde el colegio francés, 4 años, desde los 12 años hasta los 16 años, en 4 años ya fue, porque era, digamos, una educación completa y aparte, digamos, de las lecciones de lo que nos estaban empezando en francés y matemática y física, todo la ciencia, nos dieron toda la educación en francés. Bueno, y después vino la arquitectura, después de estudiar, de escapar, todo perfecto. Cuando empecé a laborar como arquitecto, es que tuve lo que no estábamos de acuerdo, el problema no estaba mal pagado, entonces había otros problemas sociales, más era muy difícil, muy complicado topar un buen labor. Y otra vez, eso lo quiero discutir otra vez porque será muy largo, voy a pasar y después me decidí una segunda carrera, lo que quería, hablando el francés, hablando el español y un poco el italiano, y había escapado cursos de italiano, todo, y pasando el examen, ya reuscí y después empecé a laborar como guía. Ma lo que me mancaba, todo, las lenguas latinas, todo, ma quería otra cosa, otra salida yo. Toda la comunidad judía, Sega en Estambul, en Izmir, sí, es verdad, hablaban las lenguas latinas, ma fue el impulsillo de la moda en Estambul entre los turcos e ir al Japón y empezar el japonés. Y yo estuve 6 meses en el Japón, estudiando el japonés. Cuando me volteé, yo pasé otro examen para presentar y también para poder recibir a los japoneses. Fue un poco complicado. En 6 meses no te puedes afrontar. Qué interesante. Sí, fue muy interesante porque fue, como se dice, por un lado, que estabas habituado a hablar las tradiciones todo latinas del Mediterráneo, todo, y en súbito otra cultura completamente diferente, la cultura japonesa y todo, y lo que no me olvido nunca, lo que me empezaron allá,
¿sí? El respeto para todo, para la vida, para todo, ¿sí? Es una cosa indispensable el respeto en la sociedad japonesa. Eso no me lo puedo olvidar, que sí, laborando con ellos también siempre mudaron, sí, trocaron, llegan otras generaciones, nunca pidieron el respeto. Sí, ya vi en la foto que nos mandaste, que en antes me la mostró Marcelo. Marcelo. Lo más están japoneses aquí, ¿no? O Sí, hay tuve en una fotografía, sí, estoy con japonés, con una familia japonesa. Fue en el año 97 cuando estábamos haciendo el circuito todo con japoneses. No me aquí lo es olvido. la librería No, en de estas Éfesos, fotografías no son. Una fotografía diferente, me parece ya lo va a presentarse Marcelo entre las fotografías. ¿no? No sé si se la mandé, porque no le mandé todas las fotos que me mandaste. Dime cuál eres, cuál es, a ver si la tengo, Jack. No creo que te la mandé. Había uno Ok. con un grupo japonés solo. Una familia japonesa. No sé, porque tenía tantas fotos que descogí algunas y no las mandé todas. Ma, en todo caso, es muy interesante. Yo creo que sos, Jacques, uno puede ser el único judío en Izmir que sabe el japonés. No sé. En Izmir es muy raro. En Estambul, sí, porque Estambul es como una capital cultural, hay de todo. Sin olvidar, el turismo en Turquía es muy fuerte. Yo me acuerdo, llevamos 2 años de diferencia. Cuando empecé a laborar en el año 91, apenas si Turquía recibía 7 millones. El año pasado me parece que eso subió hasta 40 millones y habrá más. De turistas a Turquía. El turismo para Turquía, de todas partes. Entonces, perdón. Sí. Entonces, vosotros los dos, ¿sois guías para solo adentro de Turquía o también lleváis gente afuera de Turquía? No, adentro de Turquía. Y no estamos laborando en toda Turquía, estamos laborando solamente en un lugar chiquitico, Izmir y Kuşadası, Kusadasi, como dicen los españoles. Hay muchos vapores, muchos barcos, cruceros. Es un puerto muy popular porque está muy cerca de las ruinas de Éfeso. Éfeso está a 20 kilómetros de Kusadasi. Ahí vienen muchos barcos y nosotros recibimos grupos allá en el puerto y los llevamos a conocer a Éfeso, a la casa de Virgen María y otros lugares cerca de Kusadasi siempre. Así que no estamos laborando en un lugar muy grande, no. Estamos laborando en Izmir y entre Izmir y Kuşadası. Tiene razón, Bessie. Es que al principio de nuestra carrera, sí, estábamos laborando más, estábamos haciendo el circuito de todo el país, 10 días, 15 días. Esto a partir de un momento nos empezó a cansar muy mucho, no, porque el sol en verano, y aquí son 40 grados, entonces en los últimos años todo empezó a trocar. Es que, como está diciendo Bessie, empezaron a venir muchos cruceros a este puerto y otra cosa es que Éfeso, si hablamos de ruinas, en todas partes, en todo el Mediterráneo hay ruinas y todos si van a visitar
hablando de Éfeso, Éfeso es una riqueza, un tesoro que tenemos aquí. Todos se enamoran después de la visita y la mayoría de la gente, los que vienen, no se imagina porque están en un país oriental, en un país islámico, que haya tanta riqueza romana, greco-romana, de ver estas ruinas. Turquía tiene las mejores del Mediterráneo y esto es una buena coincidencia que tuvimos nosotros. Nacimos en Izmir y que estén estas ruinas cerca de Izmir. Seiga, las ruinas de Éfeso, y tenemos otras cerca de Izmir, las de Pérgamo también, otra maravilla. Tenemos 4 o 5 alternativas en la región cerca de Izmir. En esta foto está la biblioteca de Celso en Éfeso, es muy, muy famosa, muy conocida. Y vienen muchos argentinos, uruguayos, vienen muchos brasilianos, portugueses en estos barcos. Y estamos laborando con ellos y laborando con ellos tuvimos la ocasión de mejorar las lenguas que estamos hablando. Sí, bueno. Sí, Yo me imagino, si puedo ajustar yo, porque sí. me imagino que toda esta gente se desparten de Izmir, no solo, como dijo Jacques, que se enamoran de las ruinas greco-romanas y no sé cuál lo que tenemos allá, pero también que salen enamorados de los guías que tuvieron, que son estos maravillosos manceros que están aquí con vosotros. Ya vos imagináis qué personalidad que tienen estos dos, que se hacen querer bien, y me imagino que después que se desparten tomar algunas letras de reingraciamiento o una cosa semejante. Vamos a contar, Rachel, que tenemos aquí en estas fotografías, de una banda está Jack y de la otra banda Besim, están en el mismo, como guías en el mismo lugar, en Éfeso. Mismo lugar. Éfeso se llama, Éfeso. En español en turco es Éfeso, en Éfeso en otras lenguas. Sí, es un lugar arqueológico muy, muy conocido en todo el mundo. Sí, y es una maravilla de ver. Vos quiero demandar una cosa. A lo que sé yo, los turistas que vienen con estos cruceros vienen a Kushadasi y se van a Meriemana, que es la madre, la casa de Virgen María. Una iglesia chica donde dicen que nació la Madre María. Dicen que se murió. Que se murió la Madre María. Ascendió. Y Éfeso es cerca de allá, que es un lugar bastante grande, un día entero no basta ver todo. Y es muy hermoso, muy interesante. ¿De qué? Yo quiero saber de qué no vayan a Izmir, a ver lo que tenemos en Izmir. Porque no tienen tiempo. ¿Qué pensáis y cuál lo queréis decir a los que vos están sintiendo hoy para convencerlos que vengan a visitar Izmir? Ok, Izmir no tiene, primero. No, Izmir no tiene un lugar como Éfeso. Adentro de la ciudad, seguro. La razón de que están yendo los vapores, los barcos a Kushadasi y no están yendo a Izmir es la distancia, porque Éfeso está muy cerca, 20 kilómetros del puerto, y de Izmir ir a Éfeso 80 kilómetros. Y por esto no están viniendo aquí los barcos. Pero hubo un tiempo en que vinieron los barcos a Izmir también.
y hay Porque muchos Izmir es años. grande puerto. Sí, pero no tiene un lugar tan interesante para los turistas. Los turistas quieren ir a Efes y los católicos quieren ir a la casa de la Virgen María. Por esto, Izmir no es un lugar turístico. Ahora, lo que es importante ahora en Izmir son las quilás. Las quilás El turismo viejas, judío. las sinagogas muy, muy viejas que se renovaron en los cabos años. Ese es un proyecto muy, muy importante. Tenemos que nombrar a Nissim Ben-Juya ahora, que está haciendo un labor muy, muy grande. Y en los años que vienen, yo estoy pensando que van a venir muchos turistas solo para conocer las quilás. Esto es. Las quilás en el cuartier judío primero, donde moraban todos los judíos. Esto es una cosa muy, muy importante. Los turistas van a venir y yo, por ejemplo, uno de los tours que puedo hacer es este tour de las quilás viejas de cuartier judío. Estoy haciendo también. La judría lo si llamábamos, la judría. La judría. La judría, sí. Y si vienen personas que nos están sintiendo ahora, que quieren venir a Izmir a conocer la judría, el barrio de los judíos donde moraban, nos pueden comunicar, nos pueden mandar un email y les podemos ayudar también. Sí, lo que está contando Bessim, completamente estoy de acuerdo, tienes razón, Bessim, es que lo que quiero decir más, en desparte de los cruceros, sí, tenemos un buen aeropuerto en Izmir también. La posibilidad que tienen los visitadores para Izmir, los turistas, se quedan un día entero, 80 kilómetros, ir visitar Efes. Después, el segundo día, la visita será a Bérgama, que en turco se llama Pérgamo, muy buenas ruinas que tiene. Como si fuera en Grecia, tiene una acrópolis. El hospital antiguo, que son solamente ruinas, para los médicos es súper interesante también. Y ahora, que poco a poco están escapando este proyecto de las sinagogas, está tardando un poco, manca más, y cuando se escapará este proyecto de las sinagogas, y habrá posibilidad para visitar todas, y por la noche tendrá iluminación, cafeterías, porque el proyecto, las sinagogas un poco están separadas y tienen que ayuntarlas todas, tendrán, y después será una maravilla y será una atracción para Izmir. En desparte de esto, ¿qué tiene? El turista no tiene mucho interés para conocer, ¿sí? Aguas quentes tiene Izmir, aguas termales. Muchos extranjeros vienen para esas aguas termales también. ¿En Pamukkale o en Izmir? No, Pamukkale. Fuera de... En Cheshme. En En Cheshme hay aguas termales. Y yo iba a decir ahora, perdón, Jacques, las playas que tenemos aquí, las playas son maravillosas, pero no en el centro de Izmir. He ido 80 kilómetros a Cheshme. Ahí en Cheshme están las mejores playas de Turquía, y también se puede hacer surf, windsurf, surf de viento, un lugar muy elevado para hacer surfing, playas, vida de noche, bares, discotecas, restaurantes, una locura, un lugar que no se conoce mucho en Europa es Cheshme. Una persona que viene
de Sudamérica o de Europa a conocer a Izmir, cale que se vaya a Çeşme también, que no lo pierda, un lugar muy, muy hermoso, muy hermoso. A mí me agrada mucho. Y bueno, para mí es la segunda tierra, Çeşme, porque allá tenemos casa de verano. Yo crecí ahí. Es un lugar como Punta del Este. Para los sudamericanos, un lugar muy popular de veraneo, Punta del Este en Uruguay. Y Çeşme es Punta del Este de Turquía. Sí. Solo que es del punta del oeste. Sí, no del sí, este, sí. es del oeste. Sí. Ma la época, el tiempo para ir a Çeşme, porque como es un lugar de playa, no se puede ir cuando está frío. Se puede ir a partir de mayo, como 15 de mayo, fino Septiembre. Final de septiembre. Sí, porque aquí no es un país tropical. Aquí, sí, en las playas, 4 meses, de vez en cuando un poco más, 4 meses y medio. No es durante todo el año, no tenemos esta posibilidad. Las playas preciosas, tiene razón. Y otra cosa, como estuvimos todos juntos por el paseo al borde del mar en Izmir, juntos, el paseo por la noche, después de escapar las excursiones, los turistas, todos los visitantes por la noche dan una vuelta. Muy buenos restaurantes que tenemos, cafeterías. ¿Estás hablando de Izmir o de Çeşme? No, los dos lugares, y de Izmir también, vida nocturna, tiene de todo. Y en fin, unas posibilidades que les podemos presentar a la gente que quiere venir para acodrarse, para descubrir los lugares, digamos, la ciudad de sus antepasados también. Estas son las oportunidades también. Ya estamos viniendo a la hora, quiero demandar, porque mencionaste los antepasados. Hay, como ya sabes, ya mencionaste, hay en la América del Sur, sobre todo, muchos que tienen raíces de Izmirlis. Si alguno quiere venir a Izmir a topar informaciones sobre sus antepasados allá, ¿hay posibilidad de investigar? No, ¿Sabes? yo puedo dar a entender una cosa muy importante. Los registros que tenemos hoy es solamente después de 1938. Antes de 38 no hay registros, todo se quemó. Por esto, muchos judíos que se fueron que se emigraron a Argentina, Uruguay, Brasil, emigraron entre 1900 y 1930. Por eso, cuando vienen aquí, quieren saber, pero no hay nada. Registro no hay. Ma si ellos tienen en su mano el adreso, se puede topar. Ma la fragua no está. Todo se derrocó, naturalmente. Mas si tienen el adreso se puede topar, ma que no esperen encontrar la casa donde moraban sus papús en 1910. Eso no existe. Ma la calella sí existe. La fragua, el edificio no existe. El quartier sí existe. Karataş está allá. Havra Sokağı, Mezarlıkbaşı, Irgat Bazarı, todo está por allá. Ama pasó 100 años y las fraguas no son las mismas. Las quilas sí están allá y están muy bien renovadas. Se puede visitar las quilas, las sinagogas,
mas las casas no están. No están. No. Se puede visitar el cemiterio, hay dos. El cemiterio viejo se puede visitar, ahí se puede topar las tumbas. Sí, son bien organizadas allá, el registro de las tumbas son. Ma Son una buenas. cosa, hay dos cementerios. El cementerio más viejo, donde los inmigrantes sudamericanos tienen los papús, las piedras, las tumbas, solo están escritos en hebreo y no está bien organizado. Ah, el otro está. El otro ya sé dónde están mis papás. Sí. Sí, el actual La- sí. Lo que se está usando ahora, se está culaneando ahora, altında el cemiterio actual, que se usa hoy en día por la comunidad, está bien organizado, ma el cemiterio viejo, se llama Gürçeşme, no está bien organizado y las tumbas, las escrituras solamente están en hebreo, no en latino. Por eso, una persona que viene aquí para buscar la tumba de su papú, quiere que sepa hebreo para poder meldar o tiene menester de ayuda de una persona que pueda meldar en hebreo. Sí. ¿Puedo Ahora, demandar una cosa por esto, Rachel? Quería saber si tenés sentido o conocer si van a hacer digitales los registros de los cementerios. Aquí, bueno, en primero quiero decir a Besim y Jack que no solamente tenemos público de Argentina o de América, tenemos público aquí adentro de todo el mundo, mismo de la Turquía, de la Francia, de Sí, Londres, tenemos aquí de todo. Porque puede ser algunos no conocen los lugares de Argentina que nombró Besim. Ama sí es interesante, aquí se hizo un labor con los cementerios judíos para registrar. Hay un poco de conflicto con si meterlo en la internet o no. Ama están digitalizados y uno si se dirige a la comunidad que lo apatrona, ellos pueden dar información. Y ya con esto vendría la traducción para el que no conoce, por ejemplo, el hebreo. No está digitalizado. ¿Tú No. qué dices, sí? Se lo vamos a decir a la comunidad con el caso, sí, como dices, el cementerio, y aquí usan la palabra en hebreo, el bedachen jitio. El bedachen jitio. Yo me acuerdo una vez había llegado una familia, tenía solamente en la mano un número y también Caratash, el número lo habíamos topado en 5 minutos del lugar. La casa no estaba un apartamento alto. Y trabamos fotografías así, lo más simple. Más otras cosas para información, topar, descubrir, esto como está diciendo Besim, los registros, es que tuvo Izmir después de la guerra de independencia, al final de la guerra de independencia, un fuego, un incendio, y esto fue el achaques para que desapareciera todo. Y también más después el trocamiento, cuando se trocó, las letras árabes fueron las letras latinas. Tuvieron que escribir otra vez en el registro y todo. Con este trocamiento desaparecieron muchas cosas por esto, lo que nos dijeron. A partir del año 38, la emigración fue mucho más antes. A los principios del siglo XX, ya sabemos, en la época cuando estaban en vida nuestros gran papás, ellos ya contaban, sus amigos, sus vecinos, la comunidad judía, cómo se había ido de Izmir. La inmigración fue antes de la guerra, de la independencia, antes de que fue fundada nuestra república turca.
ma los que van a venir, si tienen en mano un número y el nombre del quartier, Karatash, etc., ya se facilita esto. Okay. Yo quiero, como Izmirlia Vieja, que yo tanto quiero mi ciudad, quiero terminar con un tema más positiva de Izmir. Y creo que Izmir es una ciudad muy hermosa, que vale la pena a todos de ir a la ciudad, y que mismo por turismo judío, quiero mencionar que no se olviden, aun que estoy absolutamente de acuerdo que las quilot de las judías están restaurando una maravilla muy hermoso, que no se olviden de la quila Bet Israel en el quartier de Karatash, y que no se olviden de subir al ascensor y ver la vista extraordinariamente maravillosa de la ciudad que se ve de arriba del ascensor, y el ascensor mismo es un objeto histórico que estoy hablando para un turista judío sobre todo, pero creo que es para todos, porque vale la pena subir arriba del ascensor y saber también que el ascensor fue fraguada por Nessim Levi en 1905, un judío ismirlí, y que la gente judía de Izmir sobre todo, todos los izmirlíes, a mi conocimiento, se enamoran de recibir visitadores. Y son muy simpática gente. Y yo quiero, quiero encorajar a todos que vayan a Izmir y vean que hay mucho de ver en Izmir también. Y que no ahora que sabemos que tenemos, vayan a Efes solo. Ahora que sabemos que tenemos unos guías que son de los nuestros, ya vamos a encorajar a todos que se comuniquen con uno u otro para tomar un tour. Os esperamos con brazos abiertos. Y también una cosa, antes de terminar, hablando sobre el ascensor, la califica de Dario Moreno. Sí, porque, seguro. Es que nosotros no tuvimos muchos actores, o sea, muchos cantadores, y fue el único judío, un buen cantador, que tuvo una fama en el país y fama mundial, y las cantiguitas, y también una de las cantiguitas fue hecha para Izmir. El compositor fue su cantiguita, y eso es como el símbolo de Izmir, y todo el pueblo lo aprecia, lo reconoce, al cantador Dario Moreno también. Y la población de Izmir, sí, es esta califica que se va al ascensor, que ahora la nombraron, en 1992 la nombraron al nombre de Dario Moreno, es la única calella en Izmir que tiene nombre de un judío. De un judío. Correcto. Por esto hay muchas razones para ir a visitar. Quería decir una cosa muy importante. Yo recibí muchas veces sudamericanos aquí que querían conocer la ciudad donde moraban sus papús, y venían aquí para pasar 2 días, nada más. A Izmir. Solo 2 días. Yo siempre les digo, ¿por qué vinieron por 2 días? Es muy poco tiempo. Están viniendo por la primera vez a Izmir, y aquí nacieron sus papús,
algunas veces sus padres nacieron aquí y están pasando 2 días y se están yendo. Yo les digo, esto no está justo. No está justo. Cada que pasan a lo manco 4 o 5 días aquí, ¿no? Y yo recomiendo siempre no solamente conocer el centro de Izmir, pero también visitar a Çeşme. En Çeşme están las mejores playas, hay muchas cosas, como ya conté. En verano, seguro. A lo manco 2 días en Çeşme y 3 días en Izmir, 5 días. Si van a ir a Efes, 1 día más. 5 o 6 días, por favor. ¿Cómo se dice por favor en ladino? Nada, no tenemos. No hay. No. Por favor. Tienes Por mucha favor. razón. Hasta ahora todos los que recibimos fue lo máximo para 2 días. Nunca tuve visitadores para 3, 4 días. Y yo les decía, ¿no queréis saborear el lugar? Un día para caminar, para andar, para tocar, para respirar. Y como está alrededor de una bahía, tenemos el ferry, atravesar el mar, la bahía, eso, sí. Ir a 4 o 5 Caxiaca. días tienen de menester para quedar para un buen viaje y para conmemorar sí, a los antepasados. Yo voy a escribir aquí mi adreso de email. Si alguno quiere hacer un contacto, hacer una demanda, me pueden mandar un email y a Jacques también. ¿Dónde puedo escribir? ¿En el chat? Puedes escribir en el chat. Ok. Sí. Puedes escribir, los dos pueden escribir. Merci mucho, muy interesante lo que hemos contado. Bueno, Sí, Para sí, Rachel. terminar, quiero decir también que está en Gan Eden, nuestro querido amigo Moshe Shaul era también izmirlí. Ujú. Y que el primer encuentro que hice yo era mi musafir y que con esto quiero saludar a todos y reingraciar a mis queridos sobrinicos Besim y Jacques por estar con nosotros y seguro como siempre a Liliana y Marcelo por todos sus ayudos para estos encuentros maravillosos. Gracias. Merci a vosotros, a todos los que estuvieron aquí, para los que vinieron después del empecillo, quiero decir que dedicamos este programa a Moshe Shaul y Tamar Alexander, todo es porque tuvimos la pérdida de ellos dos en esta misma semana. 2 personas y amigos maravillosos que pushaban por nuestra cultura. Rachel, como siempre, con Javeres para nosotros, personas nuevas que no conocíamos. Ahora tenemos 2 amigos nuevos en Izmir, Besim y Jack, y ya queremos ahora todos ir a visitar de la mano vuestra Izmir. 5 días, 10 días, ya queremos esto saborear. Mismo que yo debo decir que la familia mía es de Estambul. Ya conozco Izmir. Ya conozco Éfesos, ama quiero conocervos a vosotros ahora. Merci muy mucho. Vos agradecemos. Vos mandamos besos y abrazos a todos los participantes. Felicitamos por la organización. Fue una maravilla, un encuentro maravilloso. Lo que estaba diciendo la Tantra Shell, que pasó muy presto todo el tiempo. Sí. Ahora, ¿cuándo empezamos y cuándo terminamos? Como 5 minutos.
Y para mozos también. Como siempre, merci mucho Rachel, Besim, Jack, una maravilla de encuentro. Nos embecimos sobre vosotros, sobre vuestros aboros y más que todo sobre la maravilla que es Izmir y que ahora queremos que todos vayan a visitar. Ya vamos a saber, de aquí siempre salen algunas ideas buenas. Ahora vamos a apoyar para digitalizar los cementerios de Izmir, a ver si topamos voluntarios y una organización buena para tener el poder conocer. Hay muchas personas que quieren saber sobre sus antepasados. Así que Liliana, Nesim Bencoya nos dejó en el chat un adreso con Sí. muchos cementerios de judíos digitalizados. Sí, muy bueno, muy bueno. Merci mucho, Nesim. Está en el chat, está más arriba, me parece, lo vi de meterlo. Cualquier sí, cosa. Pesaj alegra a todos, me olvidé. Sí, que esto ya quería viene decir. Pesaj. Ahora nos vamos a partir en primero con siempre los javeres que tenemos para la próxima semana, el 9 de abril. Tenemos los secretos de la Agada Pascuala con el doctor Eliezer Papo. Él será el Balabay y su musafira será la Agada de Pesach. Para ver los filmes de este programa, ahora al punto que vamos a escapar, o los programas de otros aljades, tenemos todos estos 122 recogidos en youtube.com/Sefarad, o también podéis entrar por sefarad.com/TV. Aquí están todos los programas y más. Y bueno, como siempre, graciamos a los que nos dan sus donos para poder continuar más y más con los encuentros. Si queréis darnos vuestra ayuda, podéis entrar a sefarad.com/encuentros y también nos ayuda a meter me place, me gusta o like en los videos de los encuentros de Al-Had. Como decíamos recién, Pesaj alegre para todos, que tengamos una fiesta con amor, con alegría, con paz en todo el mundo. Esto es lo que sueltamos a todos en el día de hoy. Y bueno, también semana buena como cada semana, que queremos que todos tornen si les plació el encuentro. Besicos a todos, los mensajes que tenemos y saludos, vos lo mandaremos después para decir, que sepas cuántos que vos queden. Quería decir un merci especial a la tante Rachel por la invitación. Merci muy mucho, fue un honor para mí participar en este programa y espero que vengas a Izmir otra vez, que nos podamos ver aquí otra vez. Un beso muy grande, un abrazo muy fuerte. Merci mucho, querido. Bye bye. Besos y abrazos. Salud buena, tante Rachel. Pesaj alegre. Amén. Gracias. Hag Sameach. Besos, mis Pesaj tíos. alegre. Ya te vi, Estela. Ya te vi, Besos, Estela, de Rachel. Brasil. Todo bueno, Pesaj todo bueno. alegre para todos. Merci, Miriam. Ya Dios te vos sentí bendiga. la voz. Izmir. Yo quiero voltar a Izmir, Betín. Abrazos Con grandes, mi abrazos nieta. grandes. Con mi nieta. Estela. Vengas en honor a Estela, Izmir. te espero, Estela, te espero en Israel. Y ya voy, 23 de mayo. 23 de Bueno, mayo estoy. Viajes buenos a todos, viajes buenos a todos. Mayo, Viajes ¿sabes? buenos, salud. De banda. Estela Todos, se va que a todo esté Israel, bien. Jake se va a la Turquía, Marcelo y yo estaremos en Marruecos y en Italia. Todo Muy mayo bien. viajaremos todos. Viajes Muy bien, buenos muy que bien. tengáis todos. Viaje bueno. Italia dove? A Roma? Sí, Bye. vamos a ir a Roma. Oh, bene.